Entonces, el día de hoy vamos a estudiar el trabajo y el potencial eléctrico. Aquí no hay, digámoslo así, grandes sorpresas. El trabajo es tal como se había definido en su clase de media. En realidad es el mismo concepto. Es el mismo concepto de trabajo. Se mide en joules, con la única salvedad es que este trabajo lo realiza la fuerza eléctrica. Entonces, vamos a recordar. Bien, ya estamos grabando la clase, sean todos bienvenidos a su clase de biofísica. Iniciamos entonces con el siguiente capítulo de trabajo y potencial eléctrico. Vamos a recordar. Ingeniero, Sí. envió el capítulo 20 al grupo de Telegram. Sí, también, ese es para la tercera unidad. Ah, ok, muchas gracias. Listo, listo. Ese lo vamos a necesitar ya en la tercera unidad, sí. Ok, entonces, bien, vamos a recordar que el trabajo, no sé si lo vieron ustedes aquí alguna vez, como la fuerza por el desplazamiento. O la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre ellos. ¿Se le hace familiar a alguien esa forma de definir el trabajo? Sí, licenciado. Perfecto. Excelente. Entonces, si definimos nosotros así el trabajo de forma general, entonces, y considerando que cuando usted, digámoslo así, tiene un par de cargas positivas, y usted aplica una fuerza externa, llamémosle fuerza externa, para juntar o para mantener en equilibrio dichas cargas, para que no se repelan, pues resulta que usted lo que tiene que hacer es pues, mantener ese sistema en equilibrio, equilibrarlo mediante pues la tercera ley de Newton, de manera que esa fuerza que usted le aplica al sistema para mantenerlo equilibrado es equivalente a la fuerza eléctrica de repulsión entre esas dos cargas. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, note que aquí la fuerza eléctrica es de repulsión, la fuerza eléctrica es de repulsión, entonces las cargas no quieren estar juntas. Entonces usted aplica una fuerza que los mantiene juntos, que los mantiene a esa separación, a esa distancia. De manera que el trabajo realizado es el trabajo, es el mismo que realiza la fuerza eléctrica en un desplazamiento R, digámoslo así. Y vamos a asumir que el ángulo entre ellas es 0, porque el ángulo entre ellas es 0 grados, porque el desplazamiento es en la misma línea, ¿sí? El desplazamiento es en la misma línea que la fuerza, en el caso de la fuerza eléctrica. Entonces, positivas, entonces, en este caso, el ángulo es 0. Bueno, si yo desarrollo este término, voy a obtener que el trabajo es igual a la fuerza, que es K por la carga 1, por la carga 2, por R cuadrado, por R, y el coseno de 0, que es 1, entonces ya no lo escribo. Obtengo yo que el trabajo es igual a K por Q1 por Q2 sobre R. Entonces, el trabajo para juntar esas dos cargas es ese que estamos viendo en pantalla. El trabajo que necesito realizar para mantener esas dos cargas
es ese de ahí. Ok. Esto es para un sistema de 2 cargas. Esto es entonces para un sistema de 2 cargas. Note que eh, esto puede ser escrito y a veces, bueno, esto puede ser escrito de muchas maneras. Pero si incluimos una carga adicional, digamos que ahora tengo yo un sistema de 3 cargas. Supongo que tengo esta carga. La primera carga que usted pone de ese sistema no requiere trabajo para moverse. Sí, ahí no hay problema. Pero cuando ya usted quiere poner una segunda carga y una tercera carga, para poner la segunda carga se hizo esta cantidad de trabajo. Pero cuando usted quiere poner la tercera carga, que es esta de acá, usted tiene que hacer trabajo en contra de esta fuerza de repulsión y de esta fuerza de repulsión. Entonces ahí el trabajo para poner una tercera carga incrementa. ¿Cómo lo hace? Lo hace de esta manera. El trabajo será, el trabajo para armar este sistema de 3 cargas será el siguiente. Ya llamamos de este Q1, Q2 y Q3. Será K por Q1 por Q2 sobre R, 1, 2, más K por Q1 por Q3 más R1, 3. Acuérdense que ya no va al cuadrado porque el cuadrado se canceló. Y aquí vamos a sumar más K por Q2, porque también hubo que hacer una fuerza contra Q2, Q2, Q3 sobre R2, 3. Donde R2, 3 es la distancia que hay entre Q2 y Q3. Es R2, 3, es R1, 2. R1, 2. Entonces, claro, y este es R1, 2, este es R2, 3. ¿Y esto de qué es? R1, 3. Ok. ¿Y qué pasa si yo quiero agregar una cuarta carga a ese sistema? Bueno, si yo quiero agregar una cuarta carga para armar ese sistema, yo tengo que, entonces yo lo hago de la siguiente manera. Esto sería acá, Q1, Q2, perdón, de construir esa expresión. Yo ahora, el sistema que estoy armando ahora es el primero, no requiere realizar ningún trabajo para poner esa carga Q1 ahí. Luego, la tercera carga, llamémosle Q. Luego traje la tercera carga, llamémosle Q3. Y luego traje otra carga, podemos ponerla en cualquier lugar, ponémosla por acá, llamémosle Q4. Entonces, el trabajo para armar ese sistema, de la manera en la que es, primero, el trabajo que requirió llevar ahí a la carga Q2, que simplemente fue K, Q1, Q2,
entre R12. Ese fue el trabajo requerido para llevar a la carga Q2 hasta ahí. Más el trabajo requerido para llevar a la carga Q3, que fue Q1 por Q3 Q1 por Q3 entre R13 más K por Q2 por Q3 sobre R23. Ese fue el trabajo requerido para poner ahí a la carga Q3. Esto es lo que se requiere para poner Q2, para Q2, para poner Q ahí donde está puesto. Esto es lo que usted requiere para colocar a Q3. Entonces, para Q3. Y luego, para poner a Q4, digamos, tiene que trabajar para mantenerlo ahí. Tiene que regresar la lista de Q1 para Q4, que son 4, más K por Q2 por Q4 sobre R24 más, como ahora ya existe Q3 en ese sistema, cuando llega Q4 ya Q3 existe, entonces también hay que hacer un trabajo equivalente a la fuerza que ejerce Q3. Q3 por Q4 sobre R34. R34. Bien, ese es el trabajo total para armar el sistema, la suma de todos estos trabajos. Este de aquí abajo es únicamente el trabajo que se necesita una vez que ya están colocados Q3 y Q2. Entonces, la idea es que usted tiene que hacer un trabajo, y este trabajo no quieren estar juntas. Entonces usted aplica, digámoslo así, gasta una energía, o mejor dicho, realiza un trabajo para que esas cargas estén ahí juntas. Y resulta que cuando usted tiene ese trabajo ahí, pues automáticamente usted tiene ahí una energía acumulada. Esto es como haber comprimido un resorte. Digamos que cuando ya tenemos el resorte completamente comprimido es equivalente ya cuando ya agregamos todas las cargas de ese sistema. Usted hizo un trabajo. Para agregar esas cargas. Pero el trabajo que necesito yo para construir un sistema de cargas, en este caso son cargas puntuales. Ahora, ¿cómo se relaciona a este trabajo?
Lo que usted acumuló aquí es energía eléctrica que no sabe cuándo la va a liberar, pero que, digamos así, la tiene ahí almacenada. Entonces, el trabajo está estrechamente relacionado con la energía potencial eléctrica. ¿A qué se refiere esto? Ya nosotros habíamos visto el teorema trabajo-energía, donde se relaciona el trabajo con la energía. Pues este trabajo específicamente, este trabajo está relacionado con la energía potencial eléctrica. Vamos a escribirlo. Con el cambio de energía eléctrica. Entonces, resulta que el trabajo es igual al cambio en la potencial eléctrica. Obviamente también se mide en joules. Es la energía que nosotros almacenamos al armar ese sistema y que se va a liberar una vez que las cargas se suelten. Entonces, esta energía eléctrica no necesita de una referencia, se calcula entre dos puntos. Entonces, donde la referencia es una posición en el infinito. En el infinito la energía es cero porque la fuerza es cero y el campo eléctrico es cero. Entonces el trabajo lo relacionamos, ¿verdad?, con este cambio en la energía eléctrica. Entonces, nosotros podemos calcular esta diferencia de energía eléctrica entre dos puntos a partir del trabajo requerido para armar el sistema. Claro, hay situaciones en las que no tenemos cargas puntuales. Por ejemplo, imaginemos un sistema como este. Es un sistema donde hemos acumulado carga positiva de un lado y carga negativa del otro lado. Y entonces, como vimos en la teoría, el campo eléctrico va hacia afuera en la carga positiva, pero va hacia adentro en la carga negativa. Por eso las flechas tienen esa dirección. Entonces, digamos que este es un sistema que ya se encuentra armado. ¿Qué pasa entonces si yo coloco, por ejemplo, aquí, yo coloco aquí una carga positiva? Y yo coloco ahí una carga positiva, pero luego esa carga positiva la voy a desplazar hasta este punto.
Entonces yo ahí tengo que calcular de alguna manera el trabajo. Pero resulta que la ecuación del trabajo que yo conozco, resulta que la ecuación del trabajo que yo conozco es esta, donde W es igual a K por Q1 por Q2 sobre R12. Sí, es eso, justamente. Es eso. Esta ecuación a mí no me sirve para calcular el trabajo en esta situación, porque yo no conozco el valor de Q1. Digamos que esto es Q2. Es Q2. Esta es la misma Q2, solo que unos instantes antes de moverlo. Yo no conozco el valor de Q1. Pero, si tienen buen ojo, ustedes van a notar que esto de aquí, eso de ahí va a recibir un nombre bien especial posteriormente. Voy a poner la expresión antes de haberla simplificado, donde esto todavía estaba al cuadrado. Voy a poner R nada más. ¿Por qué lo pongo al cuadrado? Ok, lo pongo al cuadrado porque aquí, digamos que es donde todavía no hacía la simplificación. Cuando todavía no hacía la simplificación. Todo esto es la fuerza eléctrica. Todo esto es la fuerza eléctrica. Y esto de acá es el desplazamiento R. ¿Sí? Aquí es cuando todavía no hacía la simplificación. ¿Por qué regreso a esta ecuación? Porque para mí no es posible conocer Q1. Entonces, pero probablemente, y por la manera en la que estoy dibujando esto, yo conozco aquí el valor del campo eléctrico. ¿Sí? Lo que sí conozco es el valor del campo eléctrico. Y resulta que, previo a simplificar, si yo agarro si yo agarro únicamente este término de acá, yo ahí justamente lo que tengo es el campo eléctrico. Entonces, yo puedo escribir el trabajo como Q2 multiplicando a el campo eléctrico existente en esa área, en esa región del espacio, por, en este caso, R, que es el desplazamiento de esa carga Q2. Y entonces, claro, en su libro de texto, esta expresión ustedes la van a encontrar como W igual a Q por E por D. En paz descanse, ¿verdad? Entonces, esta forma de la ecuación del trabajo nos va a servir en situaciones donde yo no conozca el valor de una de las cargas. Yo voy a conocer el valor de la carga que puse ahí. Yo voy a conocer el valor de Q2, pero probablemente no voy a conocer el valor de la otra carga contra la que estoy luchando, digámoslo así, contra la que estoy haciendo trabajo. Como no la conozco, entonces, no la conozco, entonces lo que sí conozco es el campo eléctrico. Me funciona más escribir la ecuación del trabajo en términos del campo eléctrico. La expresión que vimos antes sirve cuando el sistema de cargas es puntual. Pero si hablamos de la interacción de una carga con un campo eléctrico, es esta la ecuación que vamos a necesitar. Es esta que vamos a necesitar. Entonces, este trabajo es igual al cambio en la energía eléctrica, donde este punto, llamémosle, en este punto llamémosle 1, y este punto llamémosle 2. El punto 1, el cambio en energía eléctrica estaría dado por la energía en el punto 2 menos la energía en el punto 1.
En el punto 1 hay menos energía que en el punto 2. ¿Por qué? Porque estamos mucho más cerca de la mucho más cerca de la placa negativa, que es donde la carga quiere estar al ser positiva. Al ser positiva, la carga quiere estar cerquita de la placa negativa. Entonces, a medida que nosotros empezamos a moverla en esta dirección, contrario al campo eléctrico, nosotros estamos realizando trabajo y al mismo tiempo estamos acumulando energía. Luego, una vez que llegamos al punto 2, yo ya tengo una energía acumulada. Ya tengo una energía acumulada que si la libero, esa energía eléctrica se convierte en energía cinética. Se va a convertir en energía cinética y entonces la carga que tengo yo ahí adentro adquiere una velocidad. Este es el principio de la aceleración de partículas. Así funciona un tubo de rayos X. No son cargas positivas, son cargas negativas. El campo eléctrico, pues, siempre hay es una región, el tubo de rayos X es una región con campo eléctrico. Y lo que hacemos es eso, liberar carga en una región del campo eléctrico y dejar que ese campo eléctrico la acelere. ¿Cómo voy a saber, cómo sé yo qué tanto se va a acelerar? Pues va a depender de qué tan fuerte sea ese campo eléctrico. Porque lo que se libera son electrones, la carga del electrón es un número fijo. Entonces, lo que yo puedo controlar es la intensidad de ese campo eléctrico, el valor de ese campo eléctrico. Y para ello, nace el concepto de potencial eléctrico. Vamos a volver por acá. Bien, el potencial eléctrico, que no debe confundirse con el voltaje, para quienes ya están llevando la clase, voltaje es una cosa y potencial eléctrico es otra. El potencial eléctrico nace de querer simplificar los cálculos de campo eléctrico. Ok, la noción de campo eléctrico nació para simplificar los cálculos y eliminar, digamos, la necesidad de tener dos cargas, ¿sí? Y que una carga interactuara nada más con algo que ya se encuentra en una cierta región, algo que ya se encuentra en el aire, digámoslo así. Pues resulta que la noción o el concepto de potencial eléctrico nace con la idea de facilitar el cálculo del campo eléctrico. Bueno, no nos corresponde a nosotros hacer esos cálculos, pero bueno, eso los menciono, históricamente nace para eso, para facilitar el cálculo de los campos eléctricos. ¿Y qué hacemos nosotros? Resulta que el potencial eléctrico lo vamos a definir como lo vamos a definir, o mejor dicho, el potencial eléctrico sería sería como tomar la expresión del trabajo. Ok, ya habíamos definido el trabajo nosotros de esta manera, para cargas puntuales, K por Q1 por Q2 sobre R. Entonces, de la misma manera que vamos a eliminar Q2 del trabajo, y al eliminar Q2, lo que obtenemos es el potencial eléctrico de Q1. Es decir, el potencial eléctrico me va a dar una idea de cuánto trabajo habrá en una región del espacio si yo colocara alguna carga. Entonces,
el trabajo, vamos a ver, a esto lo vamos a llamar potencia. Esto es trabajo, lo de arriba es trabajo. ¿Sí? Trabajo. Esto es trabajo, debido a la fuerza eléctrica. Esto de acá es potencial eléctrico. Vea que lo único que hicimos es quitar Q2. Entonces, el potencial eléctrico lo podemos definir como el trabajo por unidad de carga. Es decir, el potencial eléctrico se puede definir como el trabajo por unidad de carga. Claro, esto de vuelta, esto es para una carga puntual, ¿sí? Esto es para una carga puntual. Y en general, el potencial eléctrico se puede definir de esta manera. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Que vamos a tener nosotros, por ejemplo, vamos a tener nosotros una carga positiva. Vamos a tener nosotros una carga positiva. Y el potencial eléctrico se va a ver de la siguiente manera. Como líneas concéntricas alrededor de dicha carga. Entre más cerca de la carga estamos, más grande es el potencial eléctrico, es decir, más energía eléctrica acumula entre más cerca de la carga se coloca. Si yo lo grafico esto de lado, aquí estamos viendo desde arriba las líneas de potencial eléctrico, son estos círculos concéntricos, pero si yo lo miro de lado, es como que esté construyendo usted un volcancito. Vamos a ver esto. Es como estar construyendo un volcán en el caso de la carga positiva. ¿Por qué? Porque a medida que R tiende a ser 0, el potencial tiende a ser infinito. Entonces, entre más lejos nos colocamos de la carga, menor es el potencial eléctrico y por lo tanto, menos energía usted habrá acumulado. Entre más lejos esté, menos energía acumula. Ahora bien, en la carga positiva, esto se mira así, el potencial eléctrico se mira así. En la carga negativa, el único cambio es que la montaña, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, la montaña, en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo. Entonces, digámoslo así, en la carga, de ahí sí las líneas, para la carga negativa, las líneas son, las circunferencias son las mismas, sigue siendo concéntrico, solo que esta vez la noción no es que va a subir una montaña, sino que se va a caer a un abismo. Esa sería la diferencia. Visto desde arriba siempre se miran así, esas regiones de potencial eléctrico. Entre más cerca, sí, entre más cerca es cierto, entre más cerca usted tiene en principio una mayor energía. Lo que pasa es que si usted en realidad, si lo que usted tiene es una carga positiva y usted se viene y se acerca mucho a la carga negativa, ahí no está acumulando ninguna energía. Entonces nosotros diríamos, entre más una carga positiva se acerca a una carga negativa, menos energía tenemos. Mucha menos energía tenemos.
Entonces, el punto con menos energía es en la placa negativa, es en el terminal negativo, o sea, asumiendo que lo que tenemos es una batería, el potencial eléctrico en la placa negativa, es cero. ¿Sí? Es cero. Porque es la región donde usted no acumula energía, es la región con menos energía. Entonces, cuando usted ponga la carga negativa ahí, no hay energía acumulada, porque no necesitó hacer ningún trabajo para poner esa carga ahí. En cambio, cuando usted se acerca a la placa positiva, en la placa positiva entonces tenemos un potencial que tendrá, yo le puse V, pero podría ser algún valor. Si es la batería de su automóvil, es 12 voltios. Si es la batería de su celular, son 3 voltios, 5 voltios. Si hablamos de otras aplicaciones, son 120.000 voltios, 200.000 voltios, 6 millones de voltios. Todo depende de la aplicación, pero entonces el potencial máximo estará en la placa positiva. Eso es lo que necesito que se lleve en el día de hoy. El potencial máximo está en la placa positiva, el potencial mínimo está en la placa negativa, y eso se representa como una montaña. En cambio, el potencial de la placa negativa se representa como un sumidero, un vertedero, un abismo, digámoslo así. Digámoslo de esa manera. Entonces, la idea de hoy es haber comprendido que, tomando como referencia una carga positiva, yo acumulo energía si la carga positiva la acerco a la placa positiva. Ahí acumulo energía, porque cuando yo suelte esa carga va a salir disparada. ¿Qué tan rápido saldrá disparada? Bueno, dependerá de cuánta energía eléctrica he acumulado. Y la noción de potencial eléctrico, que es el trabajo por unidad de carga. Ahora bien, también existe la diferencia de potencial eléctrico. La diferencia de potencial eléctrico, que en este caso sería el potencial en el punto 2 menos el potencial en el punto 1. Y entonces la diferencia eléctrico es justamente el cambio en la energía eléctrica por unidad de carga. Y nosotros el cambio en la energía eléctrica por unidad de carga lo habíamos descrito como y lo voy a traer, lo vamos a ver arriba para que veamos cómo lo habíamos logrado definir. El cambio en la energía, vamos a ver. Ok, bueno, quizás solo lo puse, solo lo mencioné. El cambio en energía potencial eléctrica lo representamos como Q por E por D. Carga por campo eléctrico por el desplazamiento que tuvo esa carga. El cambio, entonces, en energía potencial eléctrica dependerá del trabajo. Del trabajo que se carga de un punto a otro. Entonces, vea que en este caso se cancela la carga Q y vamos a encontrar que la diferencia de potencial eléctrico o el potencial eléctrico entre dos puntos A y B únicamente depende del valor de campo eléctrico y de la separación, en este caso, de las placas, del terminal positivo con respecto al terminal negativo. Entre más cerquita estén, pues mayor es el potencial eléctrico. Entre más lejanos están, pues menor será el potencial eléctrico. Bien, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy, jóvenes. Yo tengo una pregunta. Sí.
Sí, con gusto. En el caso que nos pidan, por ejemplo, así el diferencial eléctrico, ¿cómo encontraríamos el campo ahí?